Hola, mi nombre es Francisco Aranda Aguilar, soy el coordinador de procesos neurológicos de la empresa y desde el actual grupo de procesos neurológicos queremos felicitarnos y felicitaros porque hemos llegado al proceso ICTUS a la situación que se nos pedía. Sabéis que desde el PAUE, que comenzó en el 2004, los avances y los cambios que ha habido en este proceso han sido enormes. No solo en coordinación, que hemos pasado desde el 2005 a 30 activaciones del código ICTUS hasta 2010, que estamos en 530, con el cuestionario telefónico que tenemos en la actualidad, en los 2 últimos años hemos pasado a 1907 activaciones del código ICTUS, sino también a nivel asistencial, ya que llevamos la neuroprotección en el minuto cero a los domicilios de estos pacientes, igual que en otros procesos de la empresa. Ya no solo se nos pide cantidad, sino que se nos pide calidad, tanto a la hora de activar el código ICTUS como a la hora de asistir a estos pacientes. El reconocimiento precoz y la neuroprotección desde el minuto cero hace que las secuelas de estos pacientes sean nulas o mínimas, independientemente de que se realice fibrinolisis o no. Cuando activamos un código ICTUS a la llegada al hospital se le realiza la escala NIHSS, una escala fundamental para discernir si ese paciente va a ser subsidiario de fibrinolisis o no. Para ello hemos querido contar con Raúl Espinosa Rosso, neurólogo del Puerta del Mar de Cádiz y que ha sido asesor del grupo de neurológico en varias ocasiones. Esperando que sea de vuestro interés, os dejo con él. Un saludo. Hola, mi nombre es Raúl Espinosa Rosso, soy neurólogo y trabajo en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Os voy a hablar sobre la escala de NIHSS, que es una escala que se diseñó originalmente para los estudios, los ensayos clínicos de fibrinolisis en la fase aguda del infarto cerebral. Es una escala que valora distintos ítems, como son el estado de conciencia, la orientación, las órdenes motoras, la mirada conjugada, los campos visuales, la paresia facial, la fuerza en extremidades, la ataxia o dismetría de miembros, la sensibilidad, el lenguaje, la disartria o alteraciones de la articulación del lenguaje y la atención. Comenzamos con el estado de conciencia del paciente. Valoramos si el paciente se encuentra alerta o tiene alguna alteración en el nivel de conciencia. En caso de que el paciente esté alerta, no daríamos ningún punto. Si el paciente presenta alguna alteración del nivel de alerta, tendríamos que utilizar estímulos bien verbales o dolorosos. Si es capaz de responder a estímulos verbales, obedecer de forma con estímulos leves, daríamos un punto. Si necesitamos estímulos repetidos o aplicar algún tipo de estímulo doloroso, daríamos 2 puntos. Y en caso de que el paciente no tenga ninguna clase de respuesta o realice respuestas de tipo reflejo, como son respuestas de decorticación o de descerebración, daríamos 3 puntos, que es la puntuación máxima de este ítem. En cuanto a la orientación, pediríamos al paciente que nos responda 2 preguntas, como son el mes en que estamos y la edad que tiene. Solo puntuaríamos la primera respuesta que nos dé, no valorando aquellas respuestas que sean aproximadas o imprecisas. En caso de que el paciente responda bien a las 2 preguntas, no daríamos ningún punto. Si responde solamente bien a una de ellas, sería 1 punto, y si no responde bien a ninguna de ellas, serían 2 puntos. Si hay alguna barrera física que impida que el paciente pueda contestar, daríamos 1 punto, y en casos de pacientes con afasia o con alteraciones del nivel de conciencia, daríamos 2 puntos. En cuanto a las órdenes motoras, pediríamos al paciente que realizara maniobras sencillas, como son abrir y cerrar los ojos y abrir y cerrar la mano del lado no afectado por la alteración motora. Si hay algún tipo de impedimento para que el paciente pueda entendernos, podríamos utilizar la imitación. En caso de que haga las 2 maniobras de forma correcta, daríamos 0 puntos. Si solamente realiza correcta una de ellas, sería 1 punto, y si no realiza ninguna de ellas, serían 2 puntos. Siempre puntuaríamos la primera acción que realice el paciente. En cuanto a la mirada conjugada, con algún objeto llamativo, pediríamos al paciente que siguiera el movimiento de ese objeto en el plano horizontal
sin mover la cabeza, solamente el movimiento ocular. En caso de que el paciente tuviera bajo nivel de conciencia, podríamos utilizar maniobras reflejas, maniobras oculocefálicas. En caso de que los movimientos de la mirada sean normales, daríamos 0 puntos. Si hubiera una paresia o parálisis parcial de la mirada conjugada o paresia de algún músculo oculomotor, daríamos 1 punto. Y en caso de que haya desviaciones forzadas de la mirada que no se corrijan de forma voluntaria o con las maniobras oculocefálicas, daríamos 2 puntos. En cuanto a los campos visuales, haríamos la exploración clásica por confrontación, o en caso de que el paciente se encuentre con bajo nivel de conciencia, utilizaríamos los movimientos de amenaza. Si los campos visuales son normales, daríamos 0 puntos. En caso de que haya una hemianopsia parcial, un defecto en un cuadrante o una extinción visual o agnosia visual, daríamos 1 punto. En caso de que haya una hemianopsia completa, serían 2 puntos. Y si hay una hemianopsia bilateral o una ceguera de tipo cortical, daríamos la puntuación máxima, que son 3 puntos. En caso de que el paciente tenga una ceguera por cualquier otro origen, daríamos 3 puntos. Los movimientos faciales los valoraríamos pidiendo al paciente que enseñe los dientes, que sonría, o en caso de que haya algún tipo de alteración de la comprensión, le pediríamos que imite los gestos que le hagamos. En caso de que no haya ninguna alteración en el movimiento de la musculatura facial, daríamos 0 puntos. Si hay una mínima asimetría, un leve borramiento del surco nasogeniano, daríamos 1 punto. Si hay una parálisis total de la zona inferior de la cara, o también conocido como parálisis facial central, daríamos 2 puntos. Y si hay una parálisis completa de toda la hemicara o una parálisis facial bilateral, daríamos 3 puntos. En caso de que el paciente estuviese con bajo nivel de conciencia, tendríamos que aplicar algún estímulo doloroso para valorar la mímica facial. En cuanto a la fuerza de extremidades, valoraríamos cada extremidad por separado. En miembros superiores pediríamos al paciente, en decúbito supino, que elevara los brazos y mantuviera la posición a 45 grados durante al menos 10 segundos. En miembros inferiores, con el paciente en decúbito supino, pediríamos que flexionara la cadera y las rodillas y mantuviera esa posición al menos durante 5 segundos. La escala que utilizaríamos para cada miembro sería la misma y debemos de intentar comenzar siempre por el lado no parético. Si el paciente mantiene la posición durante el tiempo que hemos indicado, no daríamos ningún punto. Si vemos que hay una claudicación de la extremidad, pero si no llega a contactar con la camilla, daríamos 1 punto. Si el paciente mantiene la posición, pero cae antes del tiempo indicado y llega a contactar con la camilla, daríamos 2 puntos. Si existe movimiento de la extremidad, pero no la levanta contra gravedad o cae inmediatamente, daríamos 3 puntos. Y si no hay ninguna clase de movimiento, daríamos la puntuación máxima, que son 4 puntos. En caso de pacientes que bien estén amputados o tengan alguna limitación de otro origen, problemas articulares, sin artrosis, etc., se podría dar simbólicamente una puntuación de 9 puntos, aunque esto no se sumaría a la puntuación total. En cuanto a la dismetría o ataxia de miembro, la exploraríamos realizando en miembros superiores la maniobra dedo-nariz y en miembros inferiores la maniobra talón-rodilla. En miembros superiores pediríamos al paciente que con la punta de su dedo índice tocase la punta de su nariz. Valoraríamos en este caso la precisión del movimiento y si el paciente es capaz de alcanzar el objetivo sin realizar ningún tipo de movimiento de titubeo o imprecisión en el mismo. En caso de que haya algún tipo de imprecisión, podríamos decir que el paciente presenta una dismetría y valoramos, como ya he dicho, por separado miembro superior y miembro inferior. En miembro inferior la maniobra que utilizaríamos sería la maniobra talón-rodilla, que consistiría en pedir al paciente que coloque el talón en la rodilla y que lo lleve sobre la espinilla hasta el pie y luego hacer el movimiento a la inversa. En caso de que no haya dismetría en ningún miembro, daríamos 0 puntos. Si solamente está presente en un miembro, sería 1 punto. Y si está presente en los 2 miembros del mismo hemicuerpo, serían 2 puntos. En caso de que haya algún tipo de déficit motor que impida realizar la maniobra de forma correcta, daríamos 0 puntos. La sensibilidad utilizaríamos para explorarla un objeto fino y en caso de pacientes que tengan bajo nivel de conciencia, que no puedan decirnos si notan o no notan el tacto del objeto, pues tendremos que valorar, aplicar un estímulo doloroso y ver si hay retirada o no de la extremidad. Exploraríamos por separado cara, brazo, tronco, abdomen y piernas. Solo valoraríamos aquellas hipoestesias que estuvieran en relación con el ictus, que tuvieran una distribución central,
y no valoraríamos aquellas hipoestesias que estuvieran en relación, por ejemplo, con patología de nervio periférico. Si la afectación es bilateral o el paciente se encuentra en coma, daríamos 2 puntos, que en este caso es la puntuación máxima. En caso de que el paciente no tenga ninguna alteración de la sensibilidad, serían 0 puntos. Si el paciente tiene una hipoestesia leve o moderada, es decir, nota el objeto, el tacto, pero no es capaz de discernir si se trata de un objeto fino o romo, daríamos 1 punto, y en casos de hipoestesia severa o analgesia, en ese caso daríamos 2 puntos. En cuanto al lenguaje, en este caso valoraríamos el contenido del lenguaje y la comprensión del mismo. En casos de pacientes que se encuentren intubados o que no puedan hablar por otro tipo de causa, podríamos valorar la escritura. Evidentemente, en la exploración de este ítem tendríamos que tener en cuenta todo lo que hemos visto previamente durante la historia clínica y durante la exploración previa. En pacientes que estén en coma, deberíamos dar la puntuación máxima, que en este caso son 3 puntos. Cuando el paciente tiene un lenguaje normal, no daríamos ningún punto. Cuando hay una afasia leve o moderada, daríamos 1 punto. En caso de afasia grave, es decir, el paciente es capaz de emitir lenguaje o de comprender algo, pero es muy difícil la comunicación con él, daríamos 2 puntos. Y en caso de pacientes que fueran incapaces de hablar y no comprendiesen nada del lenguaje verbal, pues daríamos la puntuación máxima, que son 3 puntos. Posteriormente valoraríamos las alteraciones de la articulación del lenguaje, que en este caso son las disartrias. En caso de pacientes con un trastorno grave del contenido del lenguaje, una afasia grave, que puntuaría lo máximo en el ítem de afasia, que son 3 puntos, en este caso deberíamos darle 0 puntos en el ítem de disartria. Si la articulación del lenguaje es normal, serían 0 puntos. Si hay una disartria leve a moderada, una leve alteración de la articulación de la palabra, pero con un lenguaje totalmente comprensible, sería 1 punto. Cuando hay una alteración grave de la articulación del lenguaje, siendo este ininteligible o siendo incapaz el paciente de hablar de forma correcta, serían 2 puntos. Y en aquellos casos en que haya alguna barrera física, que haya un paciente que esté intubado o que no sea valorable por otro motivo, pues se podría dar una puntuación simbólica de 9 puntos, que no se sumaría luego a la puntuación final de la escala. El último ítem serían las alteraciones de la atención, también conocido como las alteraciones de negligencia, extinción o inatención. Aquí valoraríamos distintas modalidades, como son la anosognosia, la somatognosia, la negligencia visoespacial y la agnosia visual y táctil, que ya se han valorado previamente durante la exploración sensitiva y visual. En pacientes que tengan una alteración del nivel de conciencia importante, que no se pueda valorar bien este ítem, se le dan la puntuación máxima, que son 2 puntos. Para explorar los distintos apartados, la anosognosia, pediríamos, el paciente sería incapaz de reconocer el déficit neurológico, motor generalmente, que tiene, y por tanto son pacientes que quieren levantarse de la camilla o quieren caminar a pesar de que tienen un hemicuerpo o una extremidad con imposibilidad total de movimiento. O, por ejemplo, pacientes que, en el caso de la somatognosia, no reconocen partes de su propio cuerpo. Si les enseñamos su extremidad superior, por ejemplo, la mano, no son capaces de reconocer si esa mano es suya o es del explorador. En el caso de las negligencias visoespaciales, pediríamos al paciente que nos describiese una figura o nos describiese una foto, y veríamos cómo, en el lado contrario a donde se encuentra situado el infarto, ignoraría por completo la escena que ocurre en esa parte de la foto. Y en el caso de la agnosia visual o la agnosia táctil, consistiría en que cuando presentamos 2 estímulos simultáneamente en las 2 partes del cuerpo, el paciente ignoraría aquel estímulo que se presenta en la parte contralateral a donde está situado el infarto. En caso de que no haya alteración ninguna de la atención, daríamos 0 puntos. Cuando hay una alteración de la atención para una de estas modalidades, solamente una de ellas, daríamos 1 punto. Y cuando hay una alteración para más de una de estas modalidades, pues daríamos la puntuación máxima, que son 2 puntos. Para ir finalizando, esta escala pues puntuaría en un rango de 0 a 42 puntos, la puntuación máxima. 0 puntos sería aquel paciente que no tiene focalidad neurológica ninguna. Podríamos hacer tratamiento fibrinolítico en aquellos pacientes que tengan una puntuación entre 5 y 25 puntos, incluyendo esos 2 extremos. Es una escala que se correlaciona, cuanto más puntuación se correlaciona con una mayor gravedad en el infarto y con peores resultados en la fibrinolisis. Y esta escala, si está realizada por el mismo explorador y vemos que existe una mejoría de 4 puntos o más, podemos pensar que hay una mejoría en cuanto a la evolución del infarto.
A priori puede parecer una escala difícil de aplicar porque tiene ítems que en algunos casos son difíciles de evaluar y que requieren una cierta habilidad a la hora de explorar, pero espero que esta explicación haya servido para aclarar aquellos puntos difíciles y oscuros y que esta escala, que es imprescindible para poder aplicar tratamiento fibrinolítico en las primeras fases del infarto cerebral, pues quede claro y sea de utilidad. Muchas gracias. Espero que la exposición del doctor Espinosa haya sido de mucha utilidad. Deciros que esto abre la puerta a otras 2 grabaciones donde se expondrá la escala de línea HSS de forma inminentemente práctica y que seguro que os ayudará. Muchas gracias.